Hace más o menos 66 millones de años, los dinosaurios presenciaron el peor día posible en la Tierra, cuando un asteroide gigante del tamaño del monte Everest impactó sobre la península de Yucatán a una velocidad 28 veces superior a la de una bala de fusil. En un instante, más de 100 millones de megatones de TNT fueron liberados, provocando lo que muchos consideran el evento de extinción más violento y abrupto de todos los tiempos, la extinción del Cretácico-Paleógeno. Hoy en día, los paleontólogos estiman que el 75% o más de todas las especies de la Tierra en ese momento desaparecieron, sin que sobreviviera casi ninguna criatura de más de 25 kilogramos. Entre los muchos caídos, los más famosos fueron los dinosaurios no aviares, que hasta ese momento habían dominado la Tierra durante unos 165 millones de años. Como la extinción de los dinosaurios fue tan repentina y tan inmediata, muchos se refieren al día del impacto como el día en que murieron los dinosaurios. E incluso hay documentales nombrados así. Pero, ¿murieron realmente todos los dinosaurios a la vez el mismo día? Al fin y al cabo, se encontraban en todos los continentes a finales del Cretácico y eran muy diversos. Los investigadores calculan que había más de 1000 especies cuando el asteroide chocó con el planeta. Muchos de estos dinosaurios eran acorazados, otros gigantes, y algunos incluso estaban por debajo del umbral de peso, por lo que se hace un poco difícil creer que desaparecieran en un instante. En su mayor parte, los paleontólogos están de acuerdo que la desaparición de los dinosaurios no aviares no fue instantánea, lo que significa que, técnicamente, tuvimos dinosaurios durante el Cenozoico. Sin embargo, los estudios siguen apoyando la idea de que la mayoría de los dinosaurios perecieron en las primeras 24 horas, debido a los múltiples efectos generalizados del asteroide. El calor extremo, los incendios forestales, las ondas expansivas, los terremotos y los tsunamis fueron amenazas muy reales, especialmente para los habitantes del hemisferio occidental, porque incluso a una distancia de 2.400 kilómetros hubieran muerto en cuestión de minutos. Algunos estaban protegidos de los efectos inmediatos al estar al otro lado del mundo, pero de lo que no podían escapar eran las hasta 25 billones de toneladas de material supercaliente que había sido eyectado a la atmósfera y al espacio. Este material estuvo por un tiempo muchas veces más caliente que la superficie del Sol, así que cuando empezó a precipitar, calentó la atmósfera hasta convertirla en un horno, cociendo todo lo que estaba al aire libre desde dentro hacia afuera y provocando incendios en el 70% de todos los bosques de la Tierra. Solo esto acabó con casi todos los animales, pero en ciertas zonas más protegidas, como los pantanos, densos bosques húmedos y en latitudes altas, habrían quedado en pie unas poblaciones de dinosaurios. Cabe mencionar que estos sobrevivientes probablemente no eran de los grandes, sino más bien especies pequeñas y tal vez juveniles. Las cosas, sin embargo, no terminaron para ellos, porque tras todos los incendios y eyecciones, cantidades incalculables de polvo y otras partículas cubrieron los cielos y bloquearon el sol, provocando fuertes descensos en la temperatura global, donde la media puede haber caído hasta 20 grados Celsius menos que la anterior al impacto. Además, el bloqueo del sol provocó una oscuridad perpetua que trajo consigo más problemas aún. Se cree que este invierno de impacto fue lo que al final extinguió a los dinosaurios no aviares, pero también es donde las cosas se ponen un poco ambiguas, porque nadie sabe realmente cuánto tiempo tardó este periodo en matar a los sobrevivientes, o si algunos lograron sobrevivir al apocalipsis, pero que nunca pudieron recuperarse tras tal devastación. Una buena parte de los investigadores cree que, como mínimo, los sobrevivientes aguantaron unas semanas, meses o posiblemente años, siendo los carnívoros los que probablemente se quedaron más tiempo, ya que al principio no les hizo mucha falta los cadáveres para comer, mientras que los herbívoros, por otro lado, estuvieron condenados desde el principio, como la mayor parte de su alimento se había quemado en los incendios forestales. La poca vegetación conservada tras el evento tampoco les duró mucho, y una vez que los herbívoros desaparecieron, los carnívoros también. Un estudio más reciente sitúa la fecha exacta de caducidad de los dinosaurios en 15 años después del impacto. El estudio sugiere que estos 15 años de polvo fueron una pesadilla, en la que las temperaturas eran bajas y la fotosíntesis estaba casi totalmente bloqueada, deteniéndose por completo durante al menos un año. En este lapso de tiempo,
Se cree que los dinosaurios no aviares, ya pocos después del impacto, gradualmente fueron congelándose o muriendo de hambre. También hay otros estudios que pintan lapsos de tiempo similares. Por lo general, todos caen dentro de 100 años. Sin embargo, otros han rechazado estos tiempos más cortos, postulando la idea de que el final no fue rápido, sino que se prolongó durante milenios, con pequeñas poblaciones que sobrevivieron hasta bien entrada la edad daniense, lo que significa que generaciones enteras de dinosaurios continuaron persistiendo y surgiendo. Muchas de estas estimaciones más largas caen dentro de unos pocos miles de años, pero algunas se acercan a las decenas de miles de años, como por ejemplo, un estudio de 2013 que afirmó que el evento de colisión tomó alrededor de 33.000 años para matar a todos los dinosaurios. La idea aquí era que unas pocas especies desconocidas probablemente soportaron lo peor del asteroide e incluso vieron cómo el mundo había empezado a estabilizarse. Durante este tiempo, los mamíferos habrían tenido un aumento ligero de tamaño, los insectos habrían tenido un aumento de la población y las grandes tortugas y cocodrilos podrían haber sido los animales más grandes. Un mundo extraño comparado con el mundo de los dinosaurios. Los paleontólogos autores del estudio creen que fueron estos cambios los que condujeron a su trágico y lento final, en el que mamíferos y reptiles no dinosaurios acabaron superando a lo que quedaba de los anteriores dominadores. Aunque al final desaparecieron igual, sería muy impresionante si realmente hubieran sobrevivido durante 33.000 años más, lo que basado en otros cálculos podría haber ascendido a más de 1000 generaciones de dinosaurios que vivieron en el Cenozoico. Si lo crees, 33.000 años ni siquiera es la mayor estimación, habiendo unos pocos investigadores que tienen hipótesis mucho más optimistas, sospechando que los dinosaurios sobrevivieron durante una cantidad extrema de tiempo, posiblemente hasta 1 millón de años. Uno de los casos más sólidos de una supervivencia tan prolongada procede de una zona no muy alejada del epicentro, en Colorado y Nuevo México. En concreto, un equipo de paleontólogos descubrió restos de hadrosáuridos, tiranosáuridos, anquilosaurios e incluso saurópodos en una zona remota de la cuenca de San Juan, datados en el Paleoceno, aproximadamente 500.000 de años después del impacto inicial. Por supuesto, esto generó un montón de preguntas respecto de cómo sobrevivieron tanto tiempo. Pero, ¿por qué de todos los lugares solo parecen sobrevivir en el sur de los Estados Unidos, relativamente cerca del cráter? Bueno, según los paleontólogos hay 3 posibles explicaciones. La primera es que la zona en la que se encontraban estaba resguardada de la explosión. Tal vez se trataba de un cañón, lo que les protegió ampliamente de las peores condiciones. La segunda hipótesis, más probable según el equipo, es que el variado grupo de sobrevivientes no fuera originario de estos estados, sino del norte, como Alberta, donde los efectos del asteroide fueron un poco menos graves. Luego, tras el descenso de la temperatura y la disminución de los recursos, se vieron obligados a aventurarse hacia el sur, hasta que algunos se toparon con una pequeña zona que aún podía albergar vida. La última idea que se propuso fue que ningún individuo joven o maduro sobrevivió a la extinción, ya que simplemente eran demasiado grandes, y en cambio sus huevos, siendo pequeños y estando protegidos por nidos, escaparon a la destrucción y luego eclosionaron una vez que los efectos más inmediatos habían pasado. Entonces, con mucha suerte, fueron capaces de restablecerse durante 500.000 de años. Si fuera verdad, entonces significa que estos dinosaurios vieron a la Tierra recuperarse totalmente del asteroide y que podrían haberse encontrado con algunos nuevos animales que surgieron de ese tiempo, incluyendo anguilas de agua dulce, Dissacus, Polydolopimorphia, Mesonychia y Pantodonta, entre otros. Por supuesto, no es sorpresa que estos hallazgos hayan sido recibidos con muchas críticas por la comunidad paleontológica en general. El mayor contraargumento es que estos dinosaurios no eran del Paleoceno, sino que sus fósiles simplemente se habían erosionado en algún momento y se volvieron a depositar en terrenos más jóvenes, dando así la ilusión de que no habían muerto junto al resto de su especie. Desde entonces, los investigadores que realizaron el hallazgo han defendido sus afirmaciones, manteniendo que los huesos no podían haberse movido de sitio, ya que muchos de ellos permanecían juntos, siendo el ejemplo más destacado el de un hadrosáurido particular que tenía 34 de sus huesos dispuestos en perfecto orden. No obstante, hoy en día este polémico descubrimiento se considera en su mayor parte inválido,
aunque hay quienes siguen aferrándose a la idea de que los dinosaurios permanecieron durante mucho más tiempo del que solemos darles crédito, incluidos los de mayor tamaño, como los terópodos gigantes. Aunque es muy especulativo, ha dado lugar a algunas ideas interesantes sobre cómo las criaturas más grandes se las habrían arreglado en un mundo posmesozoico. ¿Se habrían limitado a cazar a otros sobrevivientes incapaces de capturar mamíferos ágiles? ¿O habrían experimentado ellos mismos algunos cambios, tal vez disminuyendo rápidamente de tamaño debido a la falta de recursos, como se observa con el enanismo insular? En fin, nadie sabe con certeza cuánto duraron nuestros animales extintos favoritos, pero es agradable pensar que permanecieron por un tiempo. Por ahora, el dinosaurio más joven aceptado por la ciencia sigue siendo un espécimen de Triceratops que se cree que murió justo en el momento del impacto, tal vez sucumbiendo, como la mayoría, a la propia explosión. Las discusiones sobre la sobrevivencia de los dinosaurios también ha llevado a muchos a preguntarse si otros íconos del Mesozoico persistieron también, como los pterosaurios o los mosasaurios. Actualmente, nadie tiene una buena idea, pero hay un grupo menos conocido de animales de aquella época, los amonoideos, que se cree que posiblemente vivieron alrededor de 1 millón de años después del Cretácico. Esta afirmación, al igual que la de la cuenca de San Juan, es bastante polémica, aunque por lo general ha obtenido más apoyo, y solo podemos esperar que más hallazgos en el futuro aclaren también el destino de los dinosaurios.